Estás escuchando Popstálgico, un podcast donde la cultura pop se cruza con los recuerdos que nos marcaron. Aquí review historias, anécdotas y emociones a partir de videojuegos, series, anime y todo eso que nos hizo quienes somos. Porque la nostalgia también se siente. Con el auspicio de ¿tienes una figura Pokémon, Digimon o algo que siempre quisiste tener? ¿Necesitas un prototipo para tu negocio o quizás un regalo único y original? Bueno, con Eidos 3D es posible. Realizamos todo tipo de figuras 3D de forma personalizada, así que no dudes en contactarnos por Instagram, porque con Eidos 3D la única limitación es tu imaginación. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Popstálgico, un podcast donde la cultura pop hace match con aquellos recuerdos que marcaron nuestra infancia o adolescencia. Yo soy Ninten y este espacio es para hablarles de un fenómeno social que fijo, todos vivimos en los 90s o 2000s aproximadamente. Ese bendito momento en el que tener una consola en tu casa te convertía automáticamente en el rey o reina del barrio, del cole, de tu manchita brava o hasta de tu familia. Pero bueno, antes que nada, pongámonos en situación. ¿Qué significaba tener una consola en casa? Desde mi punto de vista y mi experiencia, porque bueno, yo de chibolo llegué a tener primero una Super Nintendo, que me regaló mi abuelito cuando tenía 6 añitos aproximadamente, y luego mi papá mazo a mis 14, 15, que me regaló un PlayStation 1, ¿no? Y pucha, o sea, tener una consola en casa lo era todo así, todo. El hecho de saber que regresabas del cole y tenías ahí tu consolita esperándote, ¿no? Prendías tu tele Panasonic de tu cuarto, justamente esas teles antiguas que no tenían cable, que veías los canales con antena de conejo, de las que tenías que hacer malabares para poder enfocar bien la imagen, y aparte que no tenía control esa tele, ¿no? Tenías que cambiar los canales moviendo una perilla, y pucha, ala, ya había olvidado ese tipo de épocas, la verdad. O sea, bien antiguo. Em, y por ejemplo, en ese tipo de teles, también si tú querías conectar una Super Nintendo, no había cable de audio y video, sino que tenías que enroscar en el puerto de la antena y tenías que acomodar también ese cablecito porque si no la imagen comenzaba a salir lluviosa en la tele, ¿no? Sí, todo mal. Pero sí, o sea, fueron muy buenos momentos y son buenos recuerdos que yo tengo justamente por haber pasado este tiempo con mi Super Nintendo, ¿no? También recuerdo que mi primer videojuego fue Donkey Kong Country 1. ¿Por qué? Porque básicamente porque venía incluido en la caja del Super Nintendo. Y pucha, la verdad es que cuántas horas no habré jugado ese bendito juego. Recuerdo que recién de viejo pude pasarlo, ¿no? Y les estoy hablando plan de también mis 14, 15 más o menos, cuando ya tenía mi Play también. Y yo de chibolo lloraba demasiado. O sea, lloraba mucho cuando perdía todas mis vidas, por ejemplo, ¿no? Y también la clásica que tenía yo, y que fijo, todos lo han hecho, no me van a decir que no, es que uno de chibolo pensaba que si movías el mando para arriba, el personaje iba a saltar más alto. O si movías el mando para el costado, básicamente el personaje iba a hacer un salto mucho más largo, ¿no? También recuerdo bastante que hasta mi mamá intentaba pasar los niveles y tampoco podía, o sea, todo mal. Ese método era todo mal. Pero aparte de ese juego, también recuerdo que yo tenía otros jueguitos que me compró mi papá, ¿no? Por ejemplo, haciendo un breve recordatorio. Por ejemplo, Prehistoric Man, ¿no? Juegón, así, juegón. Nunca lo pude pasar, hay que ser bien sincero, pero es un juegón. Mega Man X, también juegazo. Ese sí lo pasé. De viejo, sufrido, pero lo pasé. También había uno de Michael Jordan que era plataformero. No me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Ya, así era. Loquísimo también ese juego, ¿ah? Loquísimo. O sea, la manera como estaba Michael Jordan en ese mundo fantástico era otra cosa, ¿no? Y esos fueron los primeritos que conseguí. Luego, mi papá ya me compró Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, para poder completar la trilogía, ¿no? De la cual yo me enamoré y de la cual sigo enamorado porque cada vez que tengo posibilidad, bueno, yo soy un hincha acérrimo de los juegos de rol, y cada vez que tengo posibilidad y puedo poner algo de estos tres juegos en mis aventuras, lo hago, así enamorado estoy. Y es que, y también quiero hacer un pequeño paréntesis, eh, yo siempre he dicho, y las personas que me conocen lo saben, que la Super Nintendo es una consola que siempre
fue adelantada a su tiempo, ¿no? La empresa Rare hizo magia para hacer tal nivel de jugabilidad y sobre todo de la música. O sea, señores, la música es todo, ¿no? La gente, como le digo, la gente que me conoce sabe que yo disfruto mucho de escuchar el soundtrack de juegos de Super Nintendo, porque varios son súper relajantes y otros son muy buena compañía al momento de trabajar o hacer actividades varias, ¿no? O sea, la música de Donkey Kong Country, la trilogía en general, es muy chévere, es muy buena. Pero la música del Donkey Kong Country 2, ya, para mí es top, 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 así. Ya está en la cúspide, ya. Está en la cúspide de su evolución. Pero bueno, volviendo un poco al tema del episodio, eh, por ejemplo, ¿por qué uno se volvía popular por tener una consola en casa? Básicamente porque tenías eso que tus amiguitos, que tus patas o que tus primos no tenían, ¿no? Tú eras la sensación, no el bloque, pero era la sensación de todos. Ya sabías que fijo alguien iba a decir, oye, Daniel, vamos a tu casa a jugar, pe. Dile a tu mamá que hable con la mía para que me dé permiso, ya, pe, pásale la voz, pe. Ya, y uno ya sabía que esa pedida de permiso terminaba también en una amanecida, ¿no? Ya sea tomando juguito o tomando tecito caliente, porque de chicos nuestras mamás no querían darnos tanta gaseosa, ¿no? De igual manera, era súper fijo que si se cumplía años, tus amiguitos se iban a tu casa con su regalo bajo el brazo, dejaban todo a un lado y se sentaban en grupito mirando la tele, esperando su turno, ya sea para jugar Super Mario World, La Tropa Goofy, Street Fighter 2, Mortal Kombat 3. Había gente también que tenían primos o tíos en Estados Unidos que tenían más acceso a estos juegos y te mandaban las reales joyitas que mucha gente no conocía o disfrutaba por aquí, ¿no? Sobre todo lo que son juegos RPGs. Por mencionar algunos, Final Fantasy y todos los números que tenía en Super Nintendo, Chrono Trigger, Terranigma. ¡Ah, qué juegazo que es Terranigma! O, por ejemplo, Super Mario RPG, ¿no? Otra cosita también era que si no tenías para comprarte muchos juegos, ibas a Pueblos Azules y te vendían los clásicos cassettes de 4 en uno, 5 en uno, en los cuales tú no podías guardar la partida y cada vez que reiniciabas el cassette, prácticamente era un cambio de juego, ¿no? Pero yo con eso igual conseguí juegazos, así, juegazos, juegazos, juegazos. Por ejemplo, Aladino, Supercampeones 3, Los Caballeros de la Mesa Redonda. Y sí, pues, o sea, son varios. O sea, fue una muy buena época. Pasé una muy bonita época, una muy bonita infancia y buenos recuerdos jugando con mi Super Nintendo. Pero no solo con el Super Nintendo. O sea, vamos unos años más adelante. Por ejemplo, con la Play 1, ¿no? Y con la Play 1 fue un poquito más de lo mismo. O sea, igual todos nos reuníamos en la casa de alguien, o todo el mundo se reunía en mi casa, para jugar, por ejemplo, Metal Slug, Winnie Eleven 3, Digimon Rumble Arena, Digimon World, el juego de Jackie Chan, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, Siphon Filter 3, Mega Man X4, X5, Resident Evil 3, Crash Bandicoot, Crash Car, Tekken 3, Bloody Roar 2, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí, gracias a una amiga secundaria que se llama Marco, igual, si me escucha, le mando un fuerte abrazo. Gracias a él yo conocí los RPGs. Y entre ellos hay uno del cual me enamoré, tal cual como me enamoré de Donkey Kong Country. Y este juego yo podría jugarlo 1000 veces, así, 1000 veces, y no me aburriría, ¿no? Y este juego en particular se llama Final Fantasy Tactics. De verdad, no se imaginan la cantidad de horas y horas que me le pasó jugándolo, ¿no? Amanecidas. Recuerdo también, y no sé si les habrá pasado a ustedes, por ejemplo, ¿no? Mi mamá me mandaba a dormir un viernes o un sábado. Yo me echaba, igual me ponía en pijama, me echaba, me tapaba, apagaba la luz. Pero yo esperaba un ratazo para que ella se fuera a dormir. Y después yo, calladito, bajaba de la cama, prendía la tele, prendía el play y me ponía a jugar, ¿no? Pero siempre atento, sí, con bulla en lo mínimo, por si yo escuchaba algún ruido de su cuarto, ¿no? Ya que si yo escuchaba algo, al toque, yo apagaba la tele, me tapaba como si no hubiera pasado y ya está, ¿no? Pero un buen día, mi mamá ya se sabía mis mañas, ¿no? Entonces,
un día cualquiera, recuerdo que fue un sábado, yo hice esa gracia, ¿no? Igual mi mamá entró al cuarto, yo juraba, me salvé, no se ha percatado de nada, y me puse a verla a mi mamá de reojo, ¿no? Y justamente veo cuando mi mamá toca la parte de atrás de la tele y esa vaina se queda caliente, ¿ves? Las teles antiguas se quedan calientes, justamente cuando tienes buen rato encendido. Y ahí ya pueden escuchar la gritada. Carajo, te dije que te fueras a dormir, mañana no me juegas absolutamente nada, nunca me haces caso y bla, 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 bla. Dicho eso, después me desconectaba el cargador, lo escondí en su cuarto y ya me podían ver al día siguiente siendo el niño más aplicado de la vida, limpiando todo, haciendo todo lo que me pedía mi mamá para que me vuelva el cargador. O sea, ya era el niño modelo en ese momento, ¿no? Luego también los feriados, en los años nuevos, había tono en mi casa, ¿no? Ellos estaban toneando, estaban festejando en la sala. Y yo con mi mejor amigo de esa época, ¿no? Amaneciéndonos hasta las 6 de la mañana jugando, ¿no? Ricas épocas, muy, muy bonitas épocas, la verdad. Tengo un gran recuerdo de todo eso. Otras anécdotas que me acuerdo ahorita haciendo un poco de memoria, era también la clásica de, pucha, no quiero jugar con mis hermanos pequeños o con mi primito porque es chinchosito, porque todo quiere tocar y pucha, yo sé que ellos me van a fregar la partida de lo que sé que estoy jugando, ¿no? Pero siempre mi mamá me obliga porque ellos están de visita, ¿no? Por ejemplo, el primito que llegue de visita y tienes que jugar con él, la clásica, ¿no? Y uno, ¿qué es lo que hacía? Muchas veces uno hacía la de tomas el mando, haces como que lo conectas y el mando estaba más desconectado que nada. Y ahí lo veías ahí a tu primito o a tus hermanitos chiquitos apretando los botones como loquitos, ¿no? Pensando que están jugando contigo, pero no hacían absolutamente nada, ¿no? Esa es clásica. O sea, si no la has hecho, no es en infancia. Así de simple, ¿no? También había otra, cuando había piconería, por ejemplo, cuando estabas jugando, por mencionar algunos juegos, ¿no? Por ejemplo, un juego que me acuerdo bastante que era, que yo era súper picón, era cuando jugaba juegos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, Win Eleven 3, ¿no? O la versión peruana, que también de la gente de Perú se va a acordar, la versión peruana que es Fútbol Peruano Turbo, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba el comentarista con su clásica frase de, ese arquero está hueveando. Era lo máximo, ese era un juegón, era un juegón. Y pasaba que cuando te ganaban, ¿no? O cuando tú le ganas a tu pata, era un hecho que alguno de los dos iba a apretar el botón de reset de puro asado. Así, ya le llegaba, es como que no, ya tiro tu juego a la miércoles y ¡pac! Lo apagaba, ¿no? O lo reiniciaba. O sea, porque fijo, fijo lo han hecho. O sea, a mí no me van a dejar mentir. eh, y ahora, haciendo un pequeño paréntesis, aquellos que jugaron bastante lo que es el Fútbol Pro 97, ¿no? En Super Nintendo, seguro se acordarán que en la pantalla de carga, antes de darle start, salió una voz, ¿no? No era la de Monchi de Pataclown exactamente, pero digamos, era una persona que imitaba, ¿no? Que decía la frase, horrible, oye. O sea, eso se había, ¿no? Era un mood que sacaron del Fútbol Pro 97, porque el original, entre comillas, el original Fútbol Pro 97 no decía eso. Pero ya, digamos, la actualización o la mejora de ese juego sí tenía esa frase. Entonces, ya, Perú es clave, Perú está a otro nivel. Y lo mismo pasaba con el fútbol peruano turbo del PlayStation 1, ¿no? En la pantalla de carga, si se acordarán, salía Saraí, que era la hija no reconocida de nuestro expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Y lo más loco es que salía con un mensaje que decía, ¿y el ADN cuándo? Así, fortísimo, fortísimo el mensaje. Pero, o sea, ahí sí, la verdad, hay que hacer las cosas como son. O sea, Toledo se pasó porque ella, de chibola, tenía toda la cara de él, así, toda su cara la tenía. Ya. Pero bueno, ya. Cierro paréntesis otra vez, porque ya me estoy yendo por las ramas. Los que tuvieron su Play 1 también se deben acordar de tener sus memory cards, ¿no? Las memory cards eran la vida, eran nuestra vida como gamers. ¿Por qué? Porque ahí están metidos todos nuestros guardaditos, todos nuestros save de los juegos, ¿no? Por ejemplo, uno guardaba todos los personajes que desbloqueaba en Crash Card, ¿no? O todos los Digimons que desbloqueabas en Digimon Rumble Arena. Los avances de los RPGs, como en mi caso que yo tenía Final Fantasy Tactics, ¿no? Uno sabía que si la memoria se perdía
o se malograba, o se rompía, estabas fregado, ¿no? Porque lo perdías todo, literal. Yo recuerdo que una vez fui tan salado, pero tan salado de chivolo, que volviendo a mi casa a jugar Play 1 con unos amigos, me robaron, ¿no? En ese tiempo yo no tenía ni celular, sí, no tenía nada. Estaba con mi llave y con mis soles de haber pagado mi bus, no mi combi. Y yo recuerdo que en el bolsillo tenía mi memory card, ¿no? Era bastante bonita. Era un color rojo transparente, como si fuera un hals de cereza más o menos. Y viene el maldito y pucha, se la lleva pensando que valía mucho, ¿no? Y todos mis avances, todos mis jueguitos se fueron con ese pinche choro, así. O sea, siempre te voy a recordar, maldito. Ya, siempre te voy a recordar. Pero sí, y ahí quedó mi memory card en ese momento, ¿no? Ya de ahí, mi papá, pucha, caballero, tuvo que comprarme una memory card mucho más simple, ¿no? Ya no tan vistosa, sin mucha cosa. Porque la verdad es que no valía la pena, ¿no? O sea, vale indicar que yo vivía en esos años en el sitio de La Victoria. Y la zona, a ver, algunos me pegarán, ¿ya? Pero la zona, digamos que es un poquito complicada, ¿ya? No voy a dar mucho detalle, pero digamos que es un poquito complicada. Entonces, por eso también creo yo que prefería invitar a mis amigos a mi casa, ¿no? Para jugar, a yo ir a sus casas y terminar, no sé, pescueceado por el camino, cosas por el estilo. La verdad que sí. Pero bueno, todas estas anécdotas y recuerdos que les he comentado, podríamos catalogarlas en algún momento como, entre comillas, el antes. La pregunta es, ¿y el ahora? ¿No? ¿Cuál es la actualidad respecto a tener o no una consola en casa? ¿Cómo ha cambiado eso hoy? Yo creo que ahora la situación ha cambiado un poco, ¿no? Pero esas clásicas reuniones entre amigos para jugar algo, creo yo que se mantiene, ¿no? Ya que yo tengo varios amigos que se juntan cada cierto tiempo en la casa de uno, ¿no? Para poder hacer torneitos, ¿no? De FIFA en PlayStation 4 o de Xbox, por ejemplo. O si no, también conozco gente que se juntan en grupos de 4 para poder pasar RPGs cooperativos, ¿no? Por ejemplo, Diablo 3 o Diablo 4. Por mi lado, yo a veces me junto con muy buenos amigos que conocí por el rol, como es Anselmo y su flaquita Mari, ¿no? Y nos juntamos para jugar Nintendo Switch. Cosas que hemos jugado, Super Mario Wonder, Mario Kart 8, ¿no? Ahora que ya tengo la nueva Switch 2, en unos días vamos a jugar lo que es Mario Kart World. Y fijo, vamos a jugar Donkey Kong Bonanza cuando salga en quincena de julio. O sea, sinceramente, no creo que ese tipo de juntes vayan a morir. Yo siento que es parte de nosotros como gamers, ¿no? Siempre vamos a querer compartir ese jueguito con sus snacks, con sus chelitas, sus traguitos cortos, o posiblemente con su chatarrita. Esto puede ser un pollito broster, puede ser un pollo a la brasa, un KFC, una pizza o hasta maquis, que también he visto por ahí. Ya no habrán mamás que nos manden a dormir, pero ya nosotros estamos en la base 30, entonces como que ya los años pesan, ya no aguantamos tanto tiempo despiertos, entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo, así. O sea, hay que aprovecharlo, no hay más. Pero veamos, ahorita, ¿cuál es el enemigo de la presencialidad para jugar videojuegos? Para mí, entre comillas, es la virtualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, incluyéndome, preferimos en muchas ocasiones jugar en línea, jugar MOBAs, como por ejemplo Dota 2, LOL, Smite, o jugar shooters, como son Counter-Strike, High Life, Left 4 Dead, como cuando íbamos a las cabinas de internet hace ya varios años atrás. Y la pregunta es, ¿y esto está mal? ¿Está mal alejarnos de la presencialidad? Yo creo que no. O sea, si bien es cierto, ha habido grandes cambios desde que éramos chiquitos, plan de 6 7 años hasta ahorita. Yo, por ejemplo, ya tengo 33, así que ya, ya tengo una cantidad de años ya bastante recorrida. Yo considero que los gamers de corazón siempre encontraremos maneras de pasarla bien, ya sea jugando en solitario, por ejemplo, unos RPGs o plataformeros, por ejemplo, Mario Odyssey de Switch, por el lado de Nintendo, ¿no? God of Wars, en el caso de PlayStation, por el lado de Sony, o jugando en línea, cada uno desde la comodidad de su sala, de su cuarto, o juntándose un viernes, un sábado en la noche, luego de estudiar o trabajar para pasar un rato chévere, y desestresante con los patas de barrio, la chamba, los estudios y demás. O sea,
yo considero que los gamers siempre vamos a encontrar esa forma de juntarnos con otros gamers, ya sea en lo virtual o ya sea en lo presencial. Si le damos un poquito más de vueltas a esto, ¿no? Y lo pensamos bonito, en nuestra chivolada, las consolas no eran solo para jugar. Si bien eran el vacilón de esos años, no hay que hacernos los ciegos. Para nosotros de chivolos eran excusas para juntarnos, eran excusas para hacernos más amigos, para comenzar a formar nuestro grupito, para reírnos de los errores tontos que cometíamos jugando, ya sea porque no cogíamos todas las monedas, porque nos caíamos en el mismo hueco una y otra vez jugando Super Mario World o Crash Bandicoot, o porque perdíamos todas nuestras vidas y teníamos que repetir todo el nivel otra vez porque no había punto de guardado. Así de simple, como cuando juegas contra, lo mismo. Pero en ese momento no te importaba nada, ¿no? O sea, si tu mando estaba medio chancado, medio chancadito y tenías que apretar los botones durísimos para poder saltar, lanzar un poder, meterle un golpe al villano, o sea, no importaba. No importaba si tu tele era chiquita, si tenías que acomodar tu antena para que la imagen salga nítida, como ya les comenté hace buen rato. No importaba si tu cargador de tu Super Nintendo o tu Play 1 estaba tan caliente, pero tan caliente que tú ponías la mano y te ardía, te quemaba, y que tranquilamente podrías freír un huevo ahí. Sí, tranquilamente podrías hacerlo. No importaba si tu mamá te metía la gritada de la vida porque te quedas jugando hasta altas horas de la noche y que al día siguiente estabas con los ojos hinchados, todo ojeroso. No importaba, o no te importaba si tenías que rogarle a tu papá para que te lleve a comprar un nuevo juego. Nada de eso importaba. Y es la verdad, nada de eso importaba. Porque lo realmente importante era vivir ese momento, era vivir esa magia, vivir esos espacios que te daban los videojuegos. Hoy los tiempos han cambiado un poco y obvio, la gran mayoría prefiere los juegos online, los cuales también hay súper chéveres, no lo voy a negar, pero nada, 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 nadita, nada, para mí va a ser mejor que esa sensación de quedarte pegado jugando tu juego favorito horas de horas intentando pasar el maldito nivel una y otra vez hasta que finalmente le agarrabas la maña y ya lo pasabas en segundos. Encima te creías tan crack, así tan crack, que uno mismo se aumentaba la dificultad, ¿no? Y tú decías, oye, si ya lo pasé, voy a intentar pasarlo otra vez, pero ahora sin ítems. Voy a intentar pasarlo otra vez, pero ahora sin mejoras. Obviamente dependiendo del juego. Pero uno se ponía esos retos. Yo creo que todos, de alguna forma, lo hemos hecho, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. ¿A qué me refiero? A que siempre vamos a estar buscando esa salita, ese cuartito, ese lugar, ese espacio, ese momento mágico donde lo único que importaba era pasarla bien con los demás, con tus manditos bien conectados a tu consola, riendo, sufriendo, pero sobre todo viviendo. ¿Y para ti? ¿Cuál fue esa consola con la que pasaste horas jugando, sin que te importara el mundo alrededor y por el cual eras el popular de tu manchita? Y bueno, eso fue todo por hoy en Popstálgico, un episodio más del Baúl de los Recuerdos donde la consola no solo encendía la tele, sino que también encendía amistades. Si este episodio te trajo recuerdos, compártelo con alguien que también haya gritado frente a una pantalla de tubo. O si no, escríbeme y cuéntame tu historia, que me encantaría leerla. Nos encontramos muy pronto con más recuerdos, más cosas memorables, que seguramente también viviste a tu manera y a tu forma. Hasta la próxima, y recuerda, la nostalgia también se siente. Chau, chau. Esto fue Popstálgico, un podcast creado por Daniel Farías y nació directamente del baúl de los recuerdos. Si te gustó, síguelo y compártelo con alguien que también guarde un pedacito de infancia en su memoria geek.